septiembre en www.hackamind.cl. Geosinergia, Ingeniería y Medio Ambiente, especialistas en monitoreo geotécnico y estructural, con casi 20 años velando por garantizar el comportamiento adecuado en minería y obras civiles a través de la medición, evaluación e implementación en terreno, capaces de alertar desviaciones estructurales que podrían ser afectadas, entregando así un conocimiento cierto sobre el estado actual y la proyección futura de los proyectos. En 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy día es 31 de enero del año 2022 y según mi reloj son las 10 de la mañana, casi las 10 de la mañana con un minuto, por lo tanto no lo estamos engañando, estamos totalmente en vivo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola Danilo, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos nuestros radioescuchas? Aquí estamos partiendo, bueno, cerrando este mes de enero, ya pronto a, bueno, voy a decir un perogrullo, pero vamos a partir febrero. y la idea de este capítulo la pensamos harto con José, bueno, hacer este capítulo 35, hacer una especie de cierre de este mes, un poco conversando y aterrizando todo lo que hemos visto durante harto tiempo, porque en algunas ocasiones hemos hablado de temas en particular quizás complejos, siempre con el objeto de hacerlos más fáciles, más simples, más ciudadanos, más palpables, pero algunas veces nos hemos quedado un poco en las nubes, entonces queremos conversar y aprovechar de analizar entre nosotros para ustedes cuáles son algunos de los diferentes desafíos, problemas, cosas que van a pasar o pasaron durante este último tiempo. ¿No es así, José? Claro, una de las cosas que conversábamos con Danilo era justamente que a veces tocábamos ciertos temas en el programa, pero no los ahondábamos, ya sea porque estábamos más interesados en la historia de nuestro invitado o invitada, queríamos ver unas cosas que fueran un poquito más allá de lo que estrictamente se ve en seminarios, en workshops del sector eléctrico, pero, por ejemplo, hablábamos de servicios básicos y no ahondábamos en eso, sino que un poco se asumía que todos estábamos y nuestros audioescuchas también, estábamos en la misma frecuencia y no analizábamos los temas. Entonces, quizás el ejercicio que les planteamos hoy es, bueno, dado que ya tuvimos esas conversaciones hacia atrás y no entramos en los temas, sino que más bien pasamos por un poco por el lado, veamos a partir de lo que conversamos con nuestros y nuestras invitadas, tratarlo un poquito más, ahondar un poco más y también hacer un recuento hacia atrás de quiénes estuvimos invitados, cómo partió el programa y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Así es. Y para eso tenemos que retrotraernos, hacer un ejercicio de memoria a mayo, abril del año recién pasado, donde nos dimos cuenta de que existía un nicho en el cual nosotros podríamos conversar de temas de energía. Quizás como bien tú lo dijiste recién, José, en estos seminarios energéticos ahora hay muchos webinars, esto de la pandemia nos ha acercado un poco la interacción que antes era más bien cerrada por temas de espacios físicos, etcétera, etcétera. Ahora los webinars son de libre acceso, en su gran mayoría. Por lo tanto, uno tiene mucho más acceso a compartir, a escuchar y a entrar en el debate energético en general. Pero siempre un debate que está un poco acartonado, lo diría yo, ¿no? Realmente nos damos vueltas las mismas cosas, por lo tanto, la idea de este set de conversaciones que tuvimos durante del mes de junio hasta mayo, pero 35 capítulos ya, es un número importante, es un poco tener ese tema de esa conversación que de repente es muy interesante que se dé a un nivel como, a ver cómo decirlo, cuál es la palabra, a un nivel serio, en los seminarios, en webinars, esa interacción que se da en el pasillo después de la presentación magistral que nos daban siempre cualquier invitado o invitada
a estos grandes seminarios, quizá era lo que de repente te dejaba más. Entonces nosotros de repente podríamos ser el pasillo de esos seminarios donde tenemos esa conversación un poco más distendida. Y esa era un poco la idea, a través de historia, de enseñanza, de anécdotas y de cosas que pasaron y también que nos ayuden esas mismas cosas, esos mismos hechos, a entender un poco qué es lo que va a pasar y qué es lo que puede pasar en el futuro y qué herramientas tenemos para resolverlas. Y en ese caso, dentro de este mismo recuento, dar nuestro sincero agradecimiento a cada una de las 34, 33 personas, un poquito más puede ser, que estuvieron con nosotros y que nos dieron su apoyo en un principio. Yo creo que ya tenemos un espacio bien ganado dentro. Tenemos muchos auditores y auditoras que les queremos dar las gracias por estar semana a semana con nosotros. Y nos fue bien, yo creo, quizás poder empezar a contarle un poco a la gente, algunos que se fueron enganchando después, que tuvimos invitados importantes. Partimos potentes, ¿no? De hecho partimos con Máximo Pacheco, el exministro, y después con Susana Jiménez, también exministra, y eso da cuenta de que era interesante conversar, y de hecho a ellos también les preguntamos estas cosas que dices tú, porque como decías, en los seminarios y webinars, nos quedamos como en el discurso o en lo que está en la PPT, pero había muchas cosas que después se decían a nivel de conversaciones, en comidas, en determinadas las reuniones a veces, que eran súper interesantes y que sí pueden ayudar a entender y que se podían haber perdido. Y la idea ahora también es hacer un poquito un recuento de quienes estuvimos acá en el programa, acordarnos de algunas de las cosas que nos contaban y que incluso nosotros mismos, ya estando varios años en el sector, nos sorprendíamos también, como, bueno, ahí después vamos en detalle con algunas de las anécdotas, pero esa era un poco la idea. Y partimos, como te decía, potente, ¿no? Con ministros, ex autoridades también vigentes hoy, ¿no? Sí, a ver, tú bien lo dijiste, estuvimos con, a ver, 3 exministros en el programa, 2 ministros de Energía, Máximo Pacheco, Susana Jiménez, el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, en su faceta quizás más política, en este espacio que tuvimos de discusión de cuáles eran los planes de los equipos programáticos para las elecciones que tuvimos en los meses de noviembre y diciembre. El actual ministro de Energía, el ministro Llovet, donde hablamos de temas súper interesantes, en visión de futuro, ¿ya? Sobre todo, ahí quizás me quedaría un poquito en lo que tiene, en lo que nos contó del hidrógeno verde, y cómo de alguna manera habíamos descubierto, parece que el hidrógeno es antiguo, etcétera, y quizás contarle un poco a la gente, volver atrás en cuáles son las expectativas de este combustible, ¿ya? Además, en ese tema nos ayudó, ya no me acuerdo el programa exacto, pero sí de nuestra invitada, lo que conversamos, Andrea Amor, de Corfo, ¿ya? Y también Asunción Borrás, de Engie, ¿ya? 3 personas que estuvimos conversando harto de hidrógeno verde, tanto desde el lado político, se podría decir, con el ministro Juan Carlos Llobet, desde el lado de la innovación, por el lado de Corfo, con Andrea Amor, y ya desde el punto de vista de una compañía como lo es Engie, cuando conversamos con Asunción. Y la gracia del hidrógeno verde es que nos va a permitir a nosotros crear, o producir, mejor dicho, un combustible que existe, pero tiene diferentes apellidos, como lo aprendimos con Asunción, gris, azul y verde, que depende del principal energético que lo va a ayudar a producir. En este caso, cuando se llama hidrógeno verde, es porque es producido con energía renovable. ¿Y cuál es la gracia de que se haga en Chile? Es que nosotros estamos... o tenemos un potencial inmenso de energías renovables, ya sacando ese apellido de no convencional. Entonces, la gracia de entrar en este desarrollo es que, habiendo 2 oportunidades de cambiar un poco la estructura, o no sé si la estructura, pero del transporte y de otros procesos industriales que hoy día están basados en petróleo, cambiarlo hacia 2 grandes insumos, se podría decir. El hidrógeno verde, por un lado, pero también la electromovilidad. 2 elementos que van a hacer que nuestra matriz energética deba ser mucho más grande, o sea, perdón, en cantidad, no que la matriz sea
Y en composición, obviamente, ir hacia un camino de energías renovables y almacenamiento, que son las dos cosas que van a ser la base para alcanzar esta carbono neutralidad que también la conversamos con distintos invitados e invitadas. Entonces, una producción limpia en base no solamente a energía eléctrica a través de energías renovables, sino también a través de combustibles limpios y a través de las herramientas y artefactos y tecnología que nos permita almacenar y trasladar esa energía abundante, solar o eólica, hacia espacios y tiempos donde no está presente. No sé si tú, José, quieres agregar algo. Sí, una de las cosas interesantes de eso es que hasta hace no tanto, digamos, hasta hace un año se veía el hidrógeno quizás como, no, esto es como a futuro, es algo que las autoridades están levantando, pero es más bien venta de humo, así directamente muchas veces se comentaba, pero sabes que lo interesante es que con el pasar del tiempo y de los meses parece ser una apuesta que va más en serio de lo que al principio se podía haber llegado a pensar. Al menos a partir de las conversaciones que hemos tenido con los y las invitadas, nos hemos dado cuenta de que va en serio. En mi caso en particular, trabajo en consultoría y me he dado cuenta que va en serio. Es decir, hay empresas relevantes y grandes que están haciendo cosas bastante potentes en eso, están haciendo evaluaciones bastante grandes con eso. Y vimos recientemente, la semana pasada, vimos ahí al ministro inaugurando en el sur, en Punta Arenas, instalaciones de la planta eólica que después va a tener su correlato con la producción de hidrógeno verde. Entonces me parece que es un avance real y que a diferencia de otros avances que habíamos tenido y que lo tratamos también con algunos invitados, es quizás de los primeros que estamos empujando nosotros, o de los primeros que estamos a nivel ya de industria y de sector empujando directamente nosotros como país me refiero. Porque el desarrollo de energía solar, eólica, la misma electromovilidad, Chile básicamente espera que los demás países lo desarrollen, que baje el precio y ahí lo adquiere, pero no hay mucho desarrollo tecnológico acá que nosotros nos podamos vanagloriar de que hemos impulsado ni a nivel privado, ni del Estado, ni académico. En cambio, parece ser que esta vez la conjunción de factores en hidrógeno verde sí puede ser un impulso que venga desde acá. Ay, dijiste algo que me gustaría entrar en detalle. Dijiste que parecía que esto era humo en algún momento. Y efectivamente así no es. Ha salido hartas noticias y quizás como típico Twitter, como te ahorro el clic, en cuál es el trasfondo que hay, quizás una crítica en función de este humo que tú dijiste. Se ha dicho, yo lo he escuchado harto, que como que esta administración, el ministro Yvet, mucho hidrógeno verde, poca visión de presente, se podría decir. Es discutible, ¿ya? Es conversable, obviamente debatible, pero vaso medio lleno, pese que sí tenemos problemas actuales, eso no lo podemos negar, y de hecho lo vamos a conversar un poco más adelante. Y que hoy día tenemos que sentar las bases de cuál va a ser la regulación y los incentivos económicos que nos van a permitir tener todas esas cosas que nosotros deseamos lo más breve posible. Pero en el caso de hidrógeno verde sí se ha dado un paso importante, ¿ya? Y eso se ve ratificado con los planes del equipo de energía del presidente electo, que también van a seguir en la misma senda. Entonces, hay algo que rescatar ahí, hay algo que dejar encima de la mesa. Y cabe nuevamente el típico cliché de que podemos caminar y tenemos que aprender a caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Aquí se plantea y se crea una política energética en base a un combustible poco contaminante o no contaminante, ¿ya? Y ya ese camino también es difícil dejarlo. Entonces ya tenemos una historia, ya tenemos una senda que recorrer para llegar a la producción de este nuevo insumo, que nos va a permitir, obviamente, tener mejores emisiones, tener mejor una matriz energética, no solamente a nivel de electricidad, a nivel general, son cosas que nos van a permitir tener transporte, usos mineros, usos industriales,
calefacción, no lo sé, ahí veo peco de ignorante al no saber si es que el hidrógeno verde puede servir a nivel domiciliario. Quizás Asunción o Andrea o el Claro. ministro o la gente por ejemplo, de la división de perspectiva nos va a decir, pero obvio, sí se puede. Ahí si nos mandan un WhatsApp y nos dicen, Danilo, di que sí. Eh, pero, resumen, tenemos un buen elemento, una buena política energética que hay que seguir y eso se da por entendido por los planes del equipo energético del presidente electo. Sí, también tocaste un buen punto, que es de esas cosas que no se hablan ni en los seminarios, ni en ninguna parte, ni en prensa muchas veces, porque hay que cuidar las relaciones con el gobierno. Pero es verdad que dentro de las críticas o la evaluación, ya si ya estamos al final, y yo estuve adentro y estoy afuera ahora, así que eh, se habla mucho de que claro, de que la administración actual no se hacía cargo mucho de los problemas como actuales que están pasando en el sector energético, considerando que estamos en pandemia, que hubo estallido, bla, 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 constitución. O sea, no era fácil hacerlo, y que se ponía el foco muchas veces en temas que, comillas, no eran tan relevantes. Pero sabéis que ahora mirando hacia atrás también te doy el punto. Me parece que el impulso adicional, o sea, primario y después adicional, digamos, del tema de hidrógeno, y que se recoja ya a nivel de, si tú veías cualquier programa de gobierno, era uno de los temas importantes en energía. Y eso no hubiera pasado. Claro, podríamos haber resuelto las cuentas, claro, en vez de la deuda X vamos a tener X por 1 o 2, no sé, pero hubieras quedado ahí. Quizás después a la larga vamos a darnos cuenta que mirar siempre solamente el resolver los problemas de corto plazo nos había tenido justamente así en gobiernos además que son de 4 años. Cuando tenéis que gobiernos de 4 años y que te queda 1 año, 2 años de mandato, es razonable no mirar para adelante tanto y enfocar todos los esfuerzos en dejar, comillas, un buen legado, pero a veces el buen legado también tiene que ver con una política que permanezca en el tiempo. Así que totalmente de acuerdo con tu punto de vista. Es que, queridos auditores y auditoras, no sé el año en específico, voy a tirarme un carril, pero probablemente desde el 2008, 2010, por ahí, energía dejó de ser un tema técnico, pasó a ser un tema político, Sí. un tema político sensible para la gente. ¿Ya? Antes era político igual, porque hay relaciones internacionales, y le compramos a los argentinos, y hacemos otras cosas, etcétera, etcétera, donde ponemos o a quién, bajo qué tecnología vamos a desarrollar esto, y la gente pensaba, y decía que sí, por este camino puede ser, etcétera, etcétera. Pero quizás el gran punto en algún momento fue una manifestación pública, el año 2010 probablemente, por la instalación de barrancones. Después empieza muy potente el tema medioambiental, muy potente el tema de cuentas, muy potente el tema de instalaciones, por ejemplo, de transmisión. No quiero que pase por aquí, quiero que pase por allá, el típico NIMBY, not in my backyard. Gringo, que lo aprendimos a fuerza entonces. Y todo esto, de alguna manera, empalma con que apareció un Ministerio de Energía y ya deja de ser una comisión nacional la que se encarga de estos temas, sino que se transforma en un tema político y un tema de agenda. Y creo que, no sé, probablemente con esta administración, quizás a fines del, bueno, con Máximo Pacheco y tanto con la ministra Susana Jiménez y con Juan Carlos Llobet, ya es un tema relevante. La energía es algo que la gente conversa, es algo que la gente quiere entender y que quiere saber qué es lo que pasa. Quiere saber por qué de repente en el diario se habla de que vamos a racionar. ¿Por qué vamos a racionar después de 10, 12 años? Una entrevista, me acuerdo que hizo Canal 3 hace poco sobre cuáles serían los impactos y los posibles problemas que tendríamos frente a un posibles cortes de racionamiento. La gente ya no se acuerda que el año 98, 99 estuvimos en esos puntos. Entonces, también, aparte de que ser un tema político, otro de nuestros objetivos era traer esos temas a colación, de cómo se vivieron en esos tiempos. Y ahí fue donde hablamos con autoridades o gente que estuvo metida en esos desarrollos hace harto tiempo atrás y que nos ayudó un poco a entender qué es lo que pasó ahí y decir
algo que después conversábamos siempre tras bambalinas después de estos capítulos, de, oh, así se hizo, y podríamos hacer lo mismo y quizás modificarlo un poquito. Sí, no, totalmente. Es bueno hacer esta recapitulación de temas y saber cómo se fueron dando, justamente. Y no sé, Danilo, si ahí en el orden que tú siempre tienes más el orden del programa, el tiempo y la pauta y todas esas cosas, y para que nuestros auditores sepan. ¿Qué te parece si revisamos los otros invitados que tuvimos o pasamos por esos temas? Es que en ese tema mismo, ¿Mm? por ejemplo, cuando hablábamos con Andrés Salgado, ¿ya? Andrés Ah, Salgado, que fue director de operación del SEDEC-SIC, cuando hablamos con Carlos Finat, que lo tuvimos bajo una no doble militancia, porque era el director ejecutivo de Acera, tenía una visión importante de qué es lo que está pasando, pero a su vez fue director del SEDEC-SIN. Entonces sí, sabíamos, gente que estuvo desde el año 98, prácticamente cuando partieron los SEDEC, hasta bien avanzado ese plazo, el tiempo. Entonces, que nos contaron de primera fuente cómo se solucionaron o cómo incluso se hacían las cosas. Esta quizás cosa ultra anecdótica que yo me lo imagino a Andrés Salgado solo en Teatino 120, donde está el coordinador actualmente, con una oficina gigante sin separaciones prácticamente. Es como medio película, medio dramático. sí, po. Entonces, perdón, dale, te interrumpo. No, que ahí contaba, me acuerdo que el cálculo de costos marginales, para quienes nos están escuchando, era cada 3 meses. Ahora estamos tratando que sea cada 15 minutos, como en los países serios, digamos. Era cada 3 meses y si habían diferencias, bueno, se le repartían entre las empresas, así a los amigos. Y eso no es hace tanto tiempo, entonces bien increíble. Es bien increíble el salto que nos hemos dado también como sector energético, pues, a tener que teníamos 4 empresas, 5 empresas, claro, habían más, pero eran partes de las mismas, digamos, pero así, en serio, habían 4 o 5, y ahora tenemos que 300, 400 empresas de generación nada más, entonces ya no se pueden hacer esos acuerdos, ¿no? Imagínense, nosotros hablábamos, de repente salen los diarios, costos marginales. ¿Qué son los costos marginales? En el sector eléctrico funciona como una especie de bolsa de energía, así como la bolsa de comercio, donde se transa hora a hora montos de energía Ah, a precios que los establece este mercado, ¿ya? Por lo tanto, es bastante dinámico. Hoy día tenemos precios de energía una vez cada hora. Se pretende llegar a cada 15 minutos. Incluso podría ser menos dependiendo de la velocidad de equipamiento computacional, ¿no? Esto que hoy día tenemos a costos marginales horarios, o este precio de la bolsa horaria, hace no tanto tiempo era un precio cada 3 meses. Entonces, ah, eso es lo que ustedes tienen que como visualizar de cuál era un poco la prehistoria de este sector, insisto, hace no tanto tiempo, versus los desafíos, lo que estamos buscando ahora. Entonces, también ahí viene la pregunta, ¿y por qué necesitamos una mayor discrecionalidad de estos precios? ¿Ya? Que sean cada tiempo más cortos. Eso porque hace 20, 30 años quizás no habían tantos cambios en la matriz, pero hoy día tenemos centrales entrando, saliendo, con una mayor variabilidad, y esta señal de precios con mayor o menor estampa o menor duración ayuda mucho a reflejar efectivamente cuál es el costo efectivo del abastecimiento, y eso es importante para el desarrollo de energía renovable. Por eso es relevante que avancemos en eso. Ahora, José, antes de pasar a otro tema, también te quería llevar hacia otro set de invitados que tuvimos, que tiene que ver con la academia, ¿no? sí, totalmente. Que tuvimos aquí 3, por lo menos, académicos, algunos de otros hacemos clases, ahí tenemos el apellido de repente como que nos sacuda cada vez que estamos en la academia, pero somos solo relatores, un relator de experiencias, pero sí, 3 académicos importantes, Matías Negrete, Daniel Olivares y Rodrigo Palma, ¿ya? Que nos vinieron a contar un poco cuál era la situación de la academia o cuál ha sido la situación de la academia durante todo este tiempo. Sí, igual es esperanzador ahí lo que nos decía tanto Daniel como Matías, no es que Rodrigo no, ahora voy a decir por qué, porque nos decían que están tratando de orientar el trabajo y que también ha habido más apertura desde las empresas y de los sectores, de los gremios también, empresas y sector privado en general,
para tener estas colaboraciones con el sector académico y con la investigación. Y ahí enlazo con lo que decía antes, de que esto es esperanzador, porque en contraparte, Rodrigo nos contaba cómo fueron los inicios, digamos, de su carrera académica y hace varios años, a principios de los 2000 probablemente acá en Chile, de vuelta de sus estudios en Alemania. Y ahí nos contaba también de cómo se hizo, por ejemplo, lo del auto, el auto eléctrico, no el Eolian, sino que el auto eléctrico que reconvirtió un Dodge del 75, y ahí, claro, ahí se quedó como un esfuerzo de la universidad, de los alumnos, pero no se avanzó mucho más en eso, no vimos a las empresas interesadas, y ahora vemos que eso sí está pasando, tanto a nivel de investigación, de desarrollo regulatorio, pero también de desarrollo real y científico, que termina digamos, en cosas que van más allá de los papers, y eso era lo que nos contaba un poquito Daniel y Matías, haciendo este link con qué pasaba con la academia hace 20 años, que era lo que nos contaba Rodrigo, y cómo eso ha evolucionado también, que nos ayuda a entender ahí Rodrigo Palma. Otro punto importante, o temático, fue las conversaciones que tuvimos con los diferentes gremios. Aquí estuvo Acera 2 veces, con Analía y con Carlos Finat. Tuvimos a Cenor, con la presidenta del directorio, Francesca Milani, a don Claudio Sebas, a Trinidad Castro de WEC, don Patricio Molina de la FENACOPEL y don Javier Tapia de Transmisora. Nos faltó ahí, nos quedaste debiendo una visita a Rodrigo Castillo, que justo salió de Eléctrica y ahora está fuera del país, pero nos dijo que iba a venir a la vuelta. Así que ahí también tenemos otro sabroso invitado para desentrañar anécdotas. Claro, ahí lo cubrimos nomás con un par de empresas de ese gremio, con Enel y con SAS. Ah, claro, estuvo Daniel Gómez y también Rodrigo Miranda. Así es. Y también entender, bueno, lo mismo que dije cuando estuvimos conversando con Analía, yo soy un invitado gremial estable de este programa. Y la gracia también de conversar con ellos, un poco entender cuáles son los intereses, ¿ya? De las empresas, cuáles son sus puntos de vista frente a los diferentes vaivenes que tiene este sector en cuanto a proyecciones, en cuanto a situación actual, en cuanto a ciertos riesgos económicos, industriales, etcétera, que se están tejiendo en función del desarrollo regulativo, económico, operativo, etcétera, etcétera, y cómo esto va construyendo de alguna manera una ayuda, ¿no? Un contrapunto, ¿no? Y también aportando al debate, a la discusión, frente a todas las políticas públicas que hoy día se están tejiendo, ya sea a nivel del Ejecutivo o a nivel también del Parlamento, que hemos tenido hartas noticias durante el año 2020-2019 a través de pandemia, de servicios básicos, de flexibilidad, de cambios de suficiencia, de servicios complementarios. Probablemente el año pasado haya sido, yo no recuerdo un año tan activo del panel de expertos, 27 discrepancias en un año. Eso significa que hemos alcanzado, no sé si un nivel de madurez o de controversia importante. Entonces, para entender cuál es todo lo que está atrás de esto, conversamos con cada uno de estos dirigentes y dirigentes gremiales que también tienen, obviamente, algo importante que decir a la hora de apoyar y aportar en las cosas que están dentro de su nicho o de su círculo de acción. Sí, y es también notable cómo han cambiado los gremios con el tiempo. Antes, y de esto, tú mismo, Danilo, el gremio que llevas adelante ha tenido un cambio de cara, una participación mucho más activa, que GPM en los espacios públicos y en el discurso, y lo mismo también con, por ejemplo, lo que está haciendo Francesca Milani con Javier Bustos en Acenor, y le cambiaron la cara, un poco, ya ha tomado, yo leí toda la Francesca, así que no se va a enojar, pero ya no es la señora Juanita, la de los clientes, la señora Francesca, entonces pone el punto de los clientes.
y así y se creó de nuevo un nuevo gremio, que es el de Javier Tapia, que es el de transmisión. O sea, tienen un rol relevante en términos de cómo se instala el debate público y cómo se instalan esos puntos en el debate público. Y creo que también lo conversamos en algún momento. Tú dijiste un punto re bueno que yo no lo había pensado, que yo puse un poquito en duda, que antes los temas se resolvían sin llegar a prensa y sin llegar a ser o correr riesgo, comillas, de llegar a público no entendido y por lo tanto politizarse, bla, bla, bla. Pero por otro lado, que ese fue el punto que tú pusiste, sabes que es bueno que esto se discuta a nivel público y no entre cuatro paredes, es bueno que los gremios expongan sus puntos de vista y es bueno también que la autoridad se acostumbre quizás a que existen esos puntos de vista y no hay por qué enojarse por eso tampoco. O sea, hay un equilibrio ahí que me parece se está formando, ¿no? Y es interesante conversar eso. Eso es otra de las cosas que tampoco se habla en los seminarios, pero que sí se habla en una conversación, a veces con un vinito. Entonces esa es la idea de replicar ese tipo de discusiones y conversaciones acá en el programa y me parece bastante interesante desde el punto de vista del rol que tienen que cumplir los gremios o no y su relación con la autoridad. Se transformó en un tema político. Y cuando se transforma en un tema político, le importa a todos y todas. No a este grupete que participamos de webinars y seminarios, sino que a mucha más gente y como lo comentamos al principio, una de nuestras misiones es tratar de llevar esos temas a esta conversación distendida que tenemos tanto con José y con los diferentes invitados e invitadas. Y vamos a hacer un break, ¿ya? Ahí le vamos a pedir a nuestro amigo don Gabriel Cedres que nos ponga una canción. Yo voy a presentar esta canción, yo la programo. Y la canción se llama Angry Like a Wolf, es del grupo Duran Duran. Así que escuchemos 3 minutos de esta canción y volvemos y seguimos aquí en Hágase la Luz junto a José Carrasco. Vemos. Un ratito. Ahí estaba Duran Duran, Hungry Like the Wolf, y tengo que ahí confesar que soy fanático de Duran Duran y debe haber sido uno de los mejores conciertos que hubo en un Lollapalooza, ya no me acuerdo el año, pero la rompieron, estuvo excelente. Pero sigamos José con esta especie de recuento. Y antes de entrar a un par de temas que queremos conversar, quizás me gustaría referirme a 2 grupos de invitados, invitadas, a lo mejor alguien se nos va a quedar en el tintero. Uno tiene que ver con este espacio que nos dimos de debate político, previo a las elecciones, donde tuvimos como invitados a Julio Vergara, a Javiera Ketterer, a Mónica Muri y también a Marcelo Mena, cada uno de quizás las cuatro candidaturas que tenía el programa energético, ¿ya? Porque eran 7 los candidatos y candidatas, y yo creo que eso nos dio el espacio para conversar 1 hora profundamente de más o menos qué se iba a tejer, dependiendo de quién podía tomar la posta del presidente Piñera para los próximos 4 años. Y ahí tuvimos puntos importantes sobre, por ejemplo, la continuación de la estrategia de hidrógeno verde, por casi prácticamente, o sea, por todas las candidaturas, de la visión y del punto importante que tenía que tener la energía renovable y un camino hacia la carbono neutralidad, algunos con mayor énfasis que otros, unos que quieren partir, en este caso lo que se nos planteó en esos capítulos sobre descarbonización, que ojalá sea lo más pronto posible, algo que conversamos con Javiera, o que fuera en función de los planes que ya estaban vigentes, como algo que decía Mónica Jamuri, con la responsabilidad de ir equilibrando bien seguridad y calidad de servicio con economía, ¿ya? Y teniendo este tren de entrada de energías renovables más almacenamiento, considerando la salida de centrales térmicas, ya sea carboneras, ciclos combinados también se está planteando en un proyecto que hay en el Parlamento, y también las centrales térmicas en base a diésel. Sí, ahí era interesante que finalmente fue un tema. ¿Te acuerdas que después en uno de los debates del candidato Kast le preguntaron por el programa justamente de no retiro de centrales a carbón y bueno, hasta memes salieron de eso, así que sí fue tema. Y también lo interesante ahí es de qué va a pasar ahora, de cómo se van a cumplir eventualmente esos programas y a veces el programa, comillas, no tan escrito, que es un aceleramiento de por ejemplo, descarbonización.
Va a estar entretenido ahora cómo se va a poder acelerar sin poner en riesgo la seguridad de suministro. Ojalá lo podamos hacer, pero está difícil. Y bueno, también, obviamente queremos mencionarlos a todos. Estuvimos a la gran Jessica Asturillo, periodista que cubre y cubrió el sector energético por mucho, mucho tiempo, y fue un agrado tener todas las anécdotas que nos contó en ese programa. Expertas del sector como Daniela González, Catalina Medel, que nos acompañó en todo este espacio político energético que tuvimos, también en los dos equipos, en los dos programas de recuento. Pero quería terminar como este resumen con dos invitadas, ¿ya? Que van más por el lado de la innovación y de volver a entender este sector energético no solamente como un suministro de energía, sino que el suministro de un servicio, que parecen sinónimos, pero son muy distintos. En este caso, a Carla Zapata, Enel X, donde entendimos cuáles son los proyectos de una empresa súper importante como lo es Enel, pero enfocados hacia nosotros, los clientes, ¿ya? Insisto, no solamente de este suministro, sino de servicios, sobre todo porque el servicio se va a complejizar. Tenemos más información y con mayor información vamos a tomar mejores decisiones, de acuerdo a lo que dice el viejo adagio. Y por otro lado, yo creo que una de las entrevistas fueron todas muy interesantes, pero también uno tiene que decir, a mí, yo creo que me rompió harto de esquema la entrevista que tuvimos con Constanza Levicán de Sancas, de cómo entender nuevamente el proceso de innovación y cómo este sistema, este sector, tiene que apoyar el emprendimiento, porque el sistema ya no es como era antes. Por lo tanto, tiene nuevas formas de aparecer, nuevas formas de entrar, nuevos servicios que proveer, y nos contaba obviamente lo difícil que es hacer eso, y cómo la institucionalidad, ¿ya? A través del Ministerio de Ciencia, a través del Ministerio de Energía, a través de Corfo, cómo las empresas, a través de laboratorios, a través de arriesgar mediante innovación, tienen un papel, o tenemos un papel importante para ir a la par con este desarrollo y no seguir quedándonos pegados en el entendimiento clásico que tenemos del sistema. Sí, yo comparto, yo así lo mismo, y esto no lo habíamos pauteado. Para mí también un highlight fue el capítulo con Constanza Levicán. Cómo se puede unir la industria con la academia, que era algo que tratábamos. Y esto ni siquiera es academia, sí, ella partió desde la U, desde bien chica, llevando adelante un emprendimiento más parecido quizás a lo que se hace en otras partes del mundo, a que lo que hacemos acá. Y porque además de esto partió de otra carrera, es más parecido a esas historias donde vas construyendo realmente algo nuevo, y era bien destacable que fue muy concreta en las cosas que hacían falta, muy concreta en la experiencia que ella ha tenido para desarrollar las cosas, y muy concreta también en el discurso. Creo que me llama la atención que eso no haya estado antes, o al menos yo no lo había visto, porque ella estaba invitada en varias partes, pero no lo había visto así de claro, así que también para mí fue un highlight total, y esperamos también ahondar más en esos puntos en los próximos meses, ¿cierto? Sí, se nos quedó una larga lista de invitados e invitadas pendientes en esas reuniones de pauta que teníamos, donde conversamos con varios y esperamos tener sorpresas para el futuro. Y con este cierre de recuento, nuevamente volver a darle las gracias a toda esta gente que confiaron en nosotros y se prestaron para en principio este juego, pero que después fue agarrando vuelo, y ya yo creo que tenemos un nichito ahí para poder conversar estos temas y llevárselo a ustedes, porque que también nos han acompañado con la audiencia, porque no ha ido bien, así que hay que decirlo. Y ya, como cerramos esta etapa, me gustaría entrar en este propósito también, que era un poco de contarle a nuestros auditores, un poco a la población, a la gente, de un par de cositas que están pasando, ¿ya? En el sentido de por qué sale en el diario de que puede que haya, o estamos hoy día en un decreto de racionamiento. ¿Por qué esta nota que yo les comentaba, Canal 13 de repente empezó a entrevistar gente en la calle y decía, ¿se acuerda del año 99 cuando hubo cortes?
Y tú, ¿por qué nos vuelven a preguntar esto hoy día? Y un poco contarles de qué se trata y cuál es lo que está pasando y qué es lo que debería suceder, según yo, en los próximos meses, para sobrellevar y pasar con holgura esta estrechez que hoy día tiene el sistema eléctrico. ¿Y por qué llegamos a un sistema eléctrico? Número uno, y eso no es noticia para nadie porque todos vemos que llueve o no llueve, ¿ya? Llevamos una sequía prolongada que ha llevado el nivel de embalses importantes que son tanto para el uso de riego como para el uso de generación de energía eléctrica a niveles mínimos históricos. Por lo tanto, un aporte de energía importante que hacen las centrales hidroeléctricas hoy día está en una mínima expresión, se podría decir, ¿ya? Por lo tanto, no contamos con esa energía. Cuando no se cuenta con esa energía, tenemos que ir a buscar energía que están más caras, se podría decir. Y ahí aparecen después tanto el carbón como el gas natural, obviamente las energías renovables, que están a la par con la energía hidroeléctrica porque son más baratas. Y así sucesivamente, pero cuando falta una se tiene que llenar este ladrillo o esta muralla con otro ladrillo. En este caso pasamos a energías basadas en combustibles fósiles, como lo es el gas natural y el carbón. A su vez, estamos en un proceso de descarbonización. Un proceso de descarbonización que ya ha llevado a que dos centrales, o un poquito más, ya hayan salido del sistema y sigue un plan de descarbonización. Por lo tanto, la previsión energética del sistema durante los próximos años va a tener tanto una cuota importante, menor de energía hidráulica, y otra cuota importante que viene desde este proceso de descarbonización, ¿ya? ¿Eso cómo lo suplimos? Obviamente con energías renovables, pero energías renovables que no están todo el tiempo presentes. El sol claramente no lo está en la noche, y la energía eólica tiene cierta variabilidad que la hace poco programable, ¿ya? Pese que cada vez hemos ido mejorando, o no pese, hemos ido mejorando mucho en pronóstico. ¿Cómo se soluciona eso? Con almacenamiento. El almacenamiento va a ser el driver que nos va a permitir guardar este importante potencial de energía renovable que tenemos para gestionarla y así poder ocuparla en otros momentos, por ejemplo, en la noche o cuando falte energía. Pero como no está ese almacenamiento, hemos ido ocupando otros tipos de combustibles. En este caso, el diésel ha tenido una participación importante. El diésel no se ocupa generalmente, o se ocupa muy poco. Han habido episodios antiguos donde sí ha sido muy intensivo, pero en general son centrales que se preocupan de prestar suficiencia al sistema cuando no está presente otros insumos energéticos. Lo que pasó el año pasado, durante 2021, y se prevé que pase 2022, es un uso importante del combustible diésel. Hagámonos como números rápidos. Centrales que estuvieron o funcionaban históricamente el 2% del año, el 1% del año, pasaron a funcionar 50%. ¿Ya? 50% de las 8.760 horas estuvieron prácticamente 6 meses funcionando a full, se podría decir. Obviamente no 6 meses seguidos, pero... Entonces, el nivel de consumo de ese combustible cambia brutalmente de un año para otro. Por lo tanto, se necesitan este músculo que mejore, asegure y disponibilice la cadena de suministro de combustible para la generación eléctrica mientras no está la energía base. Y eso lo tenemos que solucionar con mucho más tiempo, quizás obviamente con el papel importante que va a tener el gas natural durante este proceso, pero también con las decisiones regulatorias y económicas que tenemos que diseñar hoy día para que aparezca el almacenamiento lo más rápido posible. Y eso es muy relevante. Entonces, un poco con esta explicación les queríamos juntar con José, ahí por ahí aparecerá José de pronto, de qué es lo que está pasando en materia de abastecimiento y por qué hoy día se está discutiendo o se está conversando sobre racionamiento, decreto preventivo de racionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco la historia y ya estamos en el desarrollo de cómo lo vamos a solucionar y cuáles son las herramientas que tiene el Ejecutivo y las empresas generadoras para
continuar con la seguridad y calidad de servicio, como siempre ha sido este sector, durante el año 2022 y los años que vengan. Sí, de acuerdo. Sí, es que se me había apagado la cámara, no me había dado cuenta. Quiero igual tocar un punto de lo que decías, que a mí me llamó la atención cuando el capítulo que estuvimos con Daniel Olivares, que nos dijo, oye, pero ¿cuál es el problema si tenemos capacidad de estas centrales y si funcionaran no habría problema, el tema es que funcionen? Y era, pero, ok, pero ahí no es solamente correr el programa y poner el programa, digamos, de operación y suponer que todo va a estar bien y va a estar funcionando. Y eso es a veces lo que se cae también justamente al no conversarlo en espacios como este, porque esas centrales, como tú decías, están diseñadas no solamente desde el punto de vista técnico y operacional para eso, están remuneradas. O sea, el precio que se paga es justamente no para una operación continua, se paga un precio para una operación acotada. Si es que se le exigiera, efectivamente, pueden tener la capacidad técnica incluso de hacerlo, pero no es lo que se está pagando. Es como que está mal, o sea, más que está mal, no, la expectativa de que se genere más tiempo que justamente lo que tú decías, no es como está concebido el mercado y no es lo que se está remunerando, por lo tanto a mí me llamó la atención que se esperara una cosa distinta, y es una de las cosas también que se dice mucho en el sector y es bueno conversarlo también. Yo me quería referir a un punto que es la reforma a la distribución de energía eléctrica, que es el segmento que nos lleva la electricidad desde las grandes torres de transmisión, ¿cierto?, hasta nuestras casas. Y que hemos postergado ya por muchos años. Uno de los invitados, ya no me acuerdo quién, nos decía que desde los años 2000, por eso estuvo la ley corta 1 y la ley corta 2, se supone que la siguiente ley, que era la ley grande, era la de distribución, y eso estamos hablando del año 2004, 2005. Danilo Gómez. Es decir, sí, es decir, llevamos 15 años postergando esa ley, y hay muchos factores por los que parece que ha pasado. Yo ingenuamente creí que cuando estaba ahí trabajando en eso podríamos haberlo sacado, bueno, quizás sin haber tenido pandemia, medidores, pero bueno, ya es algo pasado. Sí quedó mucho trabajo esto, venía mucho trabajo esto desde el ministro Pacheco, desde finales de su gobierno, que hizo unos últimos seminarios y ahí unos últimos esfuerzos, y después con este gobierno hicimos varias cosas, tanto de diagnóstico y finalmente, al menos, se alcanzó a presentar algo. ¿Cuáles son los 3 ejes de eso que se presentó, que esperamos lo tome el próximo gobierno? No necesariamente de la misma forma, pero creemos que es relevante, tal como en hidrógeno, que se mantiene algo que se había hecho hacia atrás, al menos en cuanto a que el tema es relevante, no necesariamente a todas sus definiciones, de la misma forma que los puntos y el trabajo y todas las HH de muchas personas del sector público y del sector privado estuvieron dedicadas a esto. Hay mucha información, hay mucho desarrollo de esto y sería muy relevante que por fin pudiéramos estar a niveles de países desarrollados, que a mí me da la impresión de que en temas de distribución, por ejemplo, estamos, no sé, no poder elegir nuestro suministrador, nuestro comercializador, estamos muy atrasados respecto a lo que se hace en países desarrollados, y eso es bien distinto a lo que ha pasado en otros ámbitos, en telecomunicaciones, que estamos a niveles bastante elevados, al menos de acceso y de las capacidades de las cosas que podemos hacer, como las personas en las casas. Y si no, probablemente vaya a pasar de alguna forma igual. Uno sabe que viendo la experiencia, no solo de este sector, sino que de otros, que si no se reforma, vamos a encontrarnos con un punto en que las cosas van a empezar a pasar y quizás sin regulación. No sé, pues cosa de pensar en Uber, o cómo el fenómeno de que tiene que ocurrir un servicio que tecnológicamente ya es posible dar. Si la institucionalidad no avanza, lo que vamos a tener es un problema posterior. Y bueno, esta división que se hizo del proyecto de ley de distribución en 3, que es portabilidad energética para que nos podamos cambiar de suministrador, ¿cierto? Después, generación y almacenamiento distribuido, que es muy importante y que es distinto al otro tema, por lo tanto no es tampoco razonable haberlo separado, y calidad de servicio, perfeccionamiento del mercado y perfeccionamiento del sector en general en cuanto a las redes. Nosotros nos parecía que era razonable porque eran temas que, si bien estaban bajo el marco de distribución, podían ser conversados en forma distinta.
Es como cuando vas a hacer una casa, ¿cierto? Te enfocas primero en ciertas partes de la casa y la vas construyendo y tiene que ser coherente. Así es que nada, esperamos que todo el trabajo que hay, el nuevo gobierno lo pueda tomar y reformular en caso que lo considere necesario, de acuerdo a lo que consideren mejor. Pero creo que en este sector es bueno mantener al menos y tomar eso, y no hacerlo todo de nuevo, sino que tomarlo, ver la experiencia que tuvo y ojalá mejorarlo. Eso, Danilo, no sé qué... No, iba a agregar eso, lo que dijiste al final, como para dar mi opinión ahí. Hay harta información, hay harta pega hecha, hay harta cosa que está lista. Probablemente sea una cosa de orden. Orden en el sentido de que si son 3 proyectos, si son 2, si son 1, cómo se interactúan entre ellos, pero un poco es como evidente por dónde hay que entrar a picar en distribución. Sí, po. Y eso, nos vamos, ¿o no? Nos vamos a tomar un descanso también. Sí, así que eso, por eso este capítulo especial, lo que queríamos conversar con ustedes, aprovechar de agradecerles tanto por su amable atención durante hasta este mes de enero, también con la gente que conversamos, y ya cerrar con una canción que tú nos tienes preparada, José. Por supuesto, este es un grupo chileno, es de Concepción, se autodefinen como jazz satánico, es instrumental, es muy bueno y se llama La Rea Trip. Es un trío ahí de penquistas, así que lo recomendamos harto. Terminamos ahí con música nacional, música chilena y nada, nos vemos. La canción se llama Aerolíneas Trip, para que en este viaje que se nos viene en los próximos 4 años tengamos un buen trip, de hecho, tengamos un buen viaje. Así que, nada, nos vemos. Un saludo a todas y a todas. Muchas gracias por escucharnos. Y si llegó hasta este minuto, hasta escucharnos después de meses, hasta el punto final de esta temporada, se lo agradecemos mucho. Así que, nada, muchas gracias, Danilo. Nos estamos viendo. Abrazos. Chao, Buenas vacaciones. Chao, cuídense.